Buenos días. Estamos hoy de celebración nuevamente en este día domingo que hemos apartado para adorar a nuestro Dios y unirnos a Cristo en su alabanza al Padre. Y vamos a disfrutarlo y vamos a gozarlo y para ello vamos a dar este mensaje que lleva por título Gócense y alégrense. Este mensaje responde al tema de la semana que es el reino de los cielos. Y se sustenta en la escritura del Evangelio de Mateo, el capítulo 5 y versos del 1 al 12. Y en esta lectura nos muestra las enseñanzas de Jesús sobre las bendiciones del reino de los cielos. Por tanto, es muy profundo el conocimiento que vamos a adquirir. Hoy, como estamos todavía en la temporada de la Epifanía, pues nuestra Epifanía viene directamente de las palabras de Jesús dirigidas a nosotros. Hermano, ¿has escuchado la palabra bienaventuranzas? Bueno, así comienza el mensaje de Jesús conocido como el Sermón del Monte, ¿verdad? Y bien, las bienaventuranzas provienen de una palabra latina que significa bendición. Y aquí tenemos 9 bienaventuranzas y cada una comienza con la palabra bendito. Vamos a comenzar. Dice Mateo 5 del 1 al 2, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. El evangelista Mateo nos narra la vida de Jesús haciendo una comparación con Israel. Y es que los lectores originales reconocen a Jesús siendo bautizado y conducido al desierto para la tentación, conectándose así con el paso de Israel por el Mar Rojo, significado en el bautismo, como dice el capítulo 3. Y luego 40 años en el desierto. ¿Los recuerdas? Bueno, aquí nos está mostrando el paralelo con los 40 días de Jesús en el desierto. Y bien, esta conexión se une a las bienaventuranzas, por donde ahí Jesús enseña desde una montaña. Y este escenario evoca la historia de Moisés subiendo a la montaña del Sinaí para recibir las palabras de Dios en tablas de piedra. ¿Lo recuerdas? Y bien, pero ahora tenemos a Jesús en la montaña y en un lugar, en un lugar especial donde en vez de recibir las tablas de piedra para llevarlas a la gente como Moisés, no, él lleva a la gente con él y les enseña de su propia boca. ¿Cómo ves, hermano? Así que tenemos a Dios mismo enseñando al pueblo cara a cara. Y lo que les dice a ellos y a nosotros también es una noticia, gran noticia, alentadora, motivante, grandiosa. Pues bien, las bienaventuranzas no son una lista de mandatos que deben cumplirse para poder ser bendecidos, no. Esta forma de leerlas haría que las palabras de Cristo fueran una carga demasiado pesada para llevar. Y lo que vemos es a Jesús en una montaña enseñando, en comparación con Moisés recibiendo los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Y con Moisés vemos a Dios primero diciéndole al pueblo quién es Él. ¿Recuerdan cuando les dijo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de la tierra de la servidumbre? Y después les da los 10 mandamientos. Los mandamientos de Dios se basan en el indicativo de quién es Él para ellos. Y dado que Dios es quien los sacó de la esclavitud, la respuesta obvia es servir a este Dios en lugar de al faraón. ¿Verdad que sí? Y bien, esta declaración se presenta como un mandamiento. Y como ya no eres esclavo, pues el mandato es no vivir como si fueras esclavo, ¿verdad? Pero volvamos a las bienaventuranzas de Jesús. Cuando Jesús habla a la gente, no les da un indicativo seguido de 10 mandamientos, no. Él comienza con 9 indicativos seguidos de un mandamiento, el cual es la respuesta adecuada de la gente al saber quién es Dios y que
Él está para ellos. El mandato es simple. Alégrense y llénense de júbilo. Así que cada bienaventuranza nos dice algo acerca de Dios y la respuesta es regocijarse y alegrarse. Amén. Pues bien, antes de ver las bienaventuranzas, notemos la frase, porque el reino de los cielos les pertenece. Esas declaraciones nos dicen que se trata del reino de Dios. Entonces Jesús nos está enseñando sobre la realidad del reino al cual nos está llevando. Amén. Vamos a ver. Mateo 5:3, la primera bienaventuranza dice así: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. La enseñanza de Jesús aquí desafía la forma en cómo se ve el reino y las bendiciones. Y cada bienaventuranza indica una carencia o un anhelo, como pobre en espíritu, como duelo o llanto, mansedumbre, humildad o hambre y sed. Vamos a verlas después. Y es que una bendición nos hace completos sin que nos falte nada. Pero entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús al comparar las bendiciones con la carencia o el estar vacío? Vamos a encontrar la respuesta. ¿Por qué? Porque para responder no debemos olvidar que las bienaventuranzas nos revelan quién es el rey y la realidad de este nuevo reino. Este reino no puede ser tomado por la fuerza, sino recibirlo. El rey de este reino es uno lleno de gracia y generosidad. Y él quiere dar abundantemente consuelo, satisfacción, misericordia y toda la tierra. Y este es un reino recibido por aquellos que no buscan su propia realización en reinos personales, no. El Padre no nos ordena construir el reino para Él y luego traérselo para su aprobación, no. Su reino es un reino de gracia que solo puede ser recibido en el don de su propio Hijo, Jesucristo. Pues bien, ahora, si te dijera, hermano, que el Rey del universo quiere darte un regalo, en primer término, ¿lo crees? Y si lo crees, ¿cómo te acercarías a Él? Bueno, dependería de quién creerías que era el rey, ¿verdad? Bueno, él es el tipo de rey que necesita ser apaciguado con regalos y elogios antes de que te dé algo. ¿O es un rey generoso que ama a sus hijos y quiere darles todo lo que tiene? Porque si es un rey que debe ser apaciguado, entonces no querrías venir con las manos vacías, ¿no? Sin embargo, si es un rey que desea compartir todo lo que tiene, querrás venir con las manos vacías para recibir, ¿verdad? Querrías venir anhelando recibir lo que Él te tiene preparado. Y no hay comparación con lo que el Padre nos da en su Hijo Jesús. Pero el punto es que no podemos recibir lo que Él nos da gratuitamente mientras nos aferremos a otra cosa que no sea Él. Así que, hermanos, debemos anhelar lo que el Padre nos está dando, que es segurísimo que es más de lo que nos podemos dar a nosotros mismos. Y esa es la bendición que acompaña a estas declaraciones. ¿Cómo ves, hermano? Así que cada bienaventuranza es anhelar recibir lo que el Padre da generosamente. Y nuestra primera bienaventuranza es la bendición que proviene de ser pobres en espíritu. Porque los pobres en espíritu se dan cuenta de su bancarrota espiritual y están en condiciones de recibir, ¿qué? El reino de los cielos, que se encuentra solo en Jesús. Así que, hermanos, cuando fallamos continuamente en nuestros propios intentos de establecer nuestros propios reinos, o cuando dejamos de intentar sacar provecho de una cuenta vacía de autojusticia, cuando venimos al Padre pobres en el espíritu, venimos a ser bendecidos. Venimos con las manos y el corazón abiertos, confiando en que el Padre es un Padre generoso que nos da su reino. Así que, hermanos, asumamos esta postura para recibir lo que el Padre tiene para darnos en cada una de las bienaventuranzas que siguen. Mateo 5:4. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Y es que los que lloran saben que son impotentes para recuperar lo que se ha perdido.
Son consolados por Cristo, cuyo reinado redentor llegará a su plenitud en su reino. Así que el duelo, el dolor, tiene un efecto preparatorio. Por ejemplo, el duelo por la pérdida que nos sobreviene a causa del pecado y el quebrantamiento de nuestro mundo nos prepara para recibir la nueva creación que el Padre nos da. Así que podemos estar de duelo, pero con esperanza, sabiendo que seremos consolados por el reino de Dios. Mateo 5:5. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Y es que esta bienaventuranza tiene como trasfondo el Salmo 37, el cual dice así: refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir, por más que los busques, no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Entonces, ese es el trasfondo de la bienaventuranza que dice, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Ese salmo, el Salmo 37 que acabamos de leer, describe a los fieles que pierden su tierra a manos de ricos y malvados y manifiesta la seguridad de que los malvados finalmente perderán su poder y los fieles recuperarán su tierra. En el contexto del evangelista Mateo, los cristianos vivían en ese tiempo bajo la tiranía del gobierno romano que se hizo con el control de la tierra prometida. Y los mansos son aquellos que confían y esperan en el Señor y esperan que Él se encargue de la iniquidad y también esperan la restauración. Y cuando dice Jesús que heredarán la tierra, está diciendo que nada perdido permanecerá perdido para siempre. Así que hermanos, la mansedumbre es una postura de recibir todo lo que el Señor restaura y redime en su vida resucitada. Amén. Mateo 5:6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Aquí el hambre y la sed de justicia nos llevan a la mesa del Señor. Y es que esta hambre y sed de justicia llega a quienes ya no están satisfechos con su autojusticia ni con su propia piedad y bondad. No. Hay un banquete de bodas cósmico esperando a quienes buscan ser llenos de la justicia del Señor, que es servida por gracia. Así que estar llenos de la justicia del Señor es una plenitud que trae satisfacción y gozo. Mateo 5:7. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Hermanos, la misericordia es un acto de esperanza en una relación. Y cuando nos negamos, óiganlo bien, cuando nos negamos a mostrar misericordia por haber sido ofendidos o heridos, no tenemos ninguna esperanza de cambio o transformación en la otra persona. No, nos aferramos a nuestros derechos y exigimos el pago de sus pecados contra nosotros. ¿No es así? Y no extendemos misericordia. Pero es una bendición ser misericordioso, porque esa es la postura de entregar al otro y a nosotros mismos al Señor que es misericordioso con nosotros. Somos bendecidos cuando podemos dejar de lado nuestras demandas sobre otros que nos han lastimado y vivir en la esperanza de la obra restauradora de Jesús en todas nuestras relaciones. ¿Qué te parece? Y esta bendición llega cuando nos vemos a nosotros mismos junto con todos los demás como iguales. ¿Sabes dónde? Al pie de la cruz. Todos tenemos necesidad de la misericordia que se da gratuitamente en Cristo. Y por tanto, podemos recibir misericordia para nosotros mismos, permitiéndonos ser misericordiosos con los demás. Ese es el cristianismo. Ese es el camino del Señor. Mateo 5:8. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. En aquel tiempo, para los judíos, el corazón es el punto central de los pensamientos, de las emociones y la voluntad de uno. Así que ser puro de corazón es no tener división entre estos tres. Ser puro de corazón es tener integridad. Y todo nuestro ser es coherente en todo momento sin ningún conflicto interno. Así que la bendición de esta pureza es ver a Dios.
En otras palabras, Dios está conectado con todo en nuestras vidas y con cualquier cosa que se nos presente, podemos ver a Dios obrando para sus buenos propósitos hacia nosotros. E incluso cuando nos encontramos con cosas que no entendemos o circunstancias que crean crisis, podemos ver a Dios íntimamente involucrado en todo esto, en la seguridad. Y de esta manera todos nuestros pensamientos, emociones y voluntad encuentran su pureza, su totalidad en relación con Dios y su obra en nosotros. Y no tiene caso estar divididos en nuestras relaciones y la respuesta a los demás o a las circunstancias que nos rodean, ¿verdad? ¿Te parece bien? Pues bien, hay una inmensa bendición en ver a Dios en medio de todas nuestras interacciones y circunstancias, lo que nos libera de tratar de manipular y maniobrar todo lo que nos llega para servirnos a nosotros mismos. Eso sería darle pie al egoísmo. Así que, hermanos, tener a Dios en el centro de nuestras vidas, le da a nuestra vida enfoque y libertad. Y nunca seremos derrotados por algo que nos amenace, porque cuando vemos a Dios en ello, no hay motivo para temer independientemente de lo que se nos presente, claro. Mateo 5:9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Aquí Jesús nos dice que ser un pacificador es primero tener un anhelo por la paz y luego trabajar por ella. Este, este es un trabajo muy duro, hermanos. Es cierto. La comprensión judía de aquel tiempo de la paz era rica y profunda. Porque la paz no era solo un cese al fuego, sino una armonía entre todas las relaciones comprometidas con el bien del otro, individualmente y entre naciones. Así que esto es lo que el Padre está haciendo. Él está trayendo su paz, o shalom, como la llamaban los judíos. Por eso envió a Jesús a sufrir esta situación que vivió nuestro Señor. Y entonces la bendición de ser un pacificador, óyelo bien, es ser un hijo de Dios, uno que participa en lo que ve hacer a su Padre Celestial en todas sus relaciones. Y desde su verdadera identidad, óiganlo bien, los pacificadores no se conforman con el alto al fuego o con evitar un conflicto. No, más bien trabajan hacia los buenos propósitos del Padre, que busca establecer una paz que implique una reconciliación activa que elimine todo odio y amargura. Y es que el conflicto no se evita, se reemplaza. Y esto, hermanos, requiere mucho trabajo. Pero hay bendición en ello, porque estamos en los asuntos de nuestro Padre, los cuales tendrán éxito al final. Mateo 5:10. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Hermanos, esta bendición es difícil de ver, porque ¿cómo equivale ser perseguido a ser bendecido? Parece lo contrario de ser bendecido, ¿verdad que sí? Pues bien, pero Jesús está hablando de su reino. Su reino no es como los reinos de este mundo, no. Estos continuarán oponiéndose y tratando de destruir el reino de Jesús, donde quiera que esté irrumpiendo. Por tanto, así como Jesús fue perseguido, también lo serán sus seguidores, o sea, nosotros también. Bueno, esto significa que cuando somos perseguidos por el reino de justicia de Jesús, es una señal de que en verdad pertenecemos al reino de los cielos. Y en lugar de ver nuestras persecuciones como signos de fracaso o abandono, podemos interpretarlas correctamente como signos de pertenencia al único reino que permanecerá para siempre. Mateo 5:11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Ahora, si nos damos cuenta, Jesús dirige su discurso directamente a sus discípulos cuando les dice, dichosos serán ustedes. Y como creyentes, Jesús ahora se dirige a nosotros como sus discípulos. Y sigue hablando de la bendición de la persecución, si te das cuenta. Es que Él sabe que necesitamos escuchar este pronunciamiento de bendición una y otra vez en nuestras vidas, porque se nos olvida. Y como cuerpo de Cristo en esta tierra, encontraremos oposición para ello.
Así que estas venturanzas terminan con Jesús enfatizando 2 veces que entrar en este reino vendrá con persecución. Y puesto que el reino no se establecerá plenamente en este mundo de tinieblas, habrá resistencia. Y así que cuando nos persigan por participar con Jesús, contémoslo como una bendición, puesto que estamos recibiendo, óiganlo bien, estamos recibiendo y entrando en el reino. ¿No te parece, hermano? Así como un zombi ataca a los vivos solamente, la persecución por el reino nos dice que verdaderamente hemos entrado en la vida eterna. Hermanos, antes de concluir, recordemos quién nos está enseñando. ¿Ya te diste cuenta? Es el mismo Jesús, el Hijo de Dios que vino a nosotros para establecer su reino. Y ya lo ha hecho, porque su reino ya está establecido. Y un día se realizará plenamente y nosotros seremos testigos de ello, porque estaremos ahí. Así que cuando miramos las bienaventuranzas, finalmente vemos quién es Jesús, el bendito. ¿Sabes por qué? Porque vino a nosotros pobre en el espíritu, en toda mansedumbre y misericordia. Y aunque Él era Dios, Pablo nos dice en Filipenses 2:7 que Él se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Así que toda la vida de Jesús fue vivida en el Espíritu. Vivió una vida de recibir, no de apoderarse de las cosas para sí. No, solo hizo lo que vio hacer a su Padre. Y hermanos, este es el único reino que Dios nos ofrece. Todos los demás serán derribados. Así que al participar en las bienaventuranzas de Jesús, nosotros también recibimos las bendiciones del reino. Bueno, ahora ya para terminar la declaración de las bendiciones que tenemos en Jesús, Él concluye dándonos un mandato. ¿Sabes cuál es? Alégrense y llénense de júbilo. Mateo 5:12. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los presidieron a ustedes. Si nos damos cuenta, aquí Jesús habla de un tipo de persecución, la que viene de lo que la gente dice con sus palabras. Si no, recordemos, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Ahora nos dice que miremos al pasado, donde los profetas fueron tratados de la misma manera. Pero podemos ver hacia el futuro, donde encontramos nuestra recompensa y la de ellos también. Y aunque nuestras circunstancias actuales no se entiendan por la oposición de los enemigos, óiganlo bien, es Jesús, la palabra de Dios, quien tiene la última palabra en nuestro ser. Y mientras Jesús nos habla desde la montaña con las palabras de aliento de que somos bendecidos en Él, podamos entonces responder con el único mandato que Jesús da como nuestra respuesta a esa asombrosa gran noticia. Alégrense y llénense de júbilo. ¿Y por qué no lo haríamos, hermanos? Si vemos cuán bendecidos somos en verdad. Así que, hermano, alégrate y llénate de júbilo. Amén. Demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias por el mensaje tan profundo que nos has dado este día, por la enseñanza de que tú estás al tanto de nosotros, que nos amas demasiado y has venido a esta tierra a llevarnos a ese reino. Y nos estás llevando y nos estás poniendo en él y estamos disfrutándolo en tu presencia, Señor. Gracias por esa gran noticia. Así que, Padre, te damos gracias a ti porque lo mereces y te damos la alabanza y la gloria que mereces también en el nombre de Jesús y en la presencia del Espíritu Santo. Amén.